Iberoamericana. Una de la tarde, 25 minutos. Continuamos con la información en Express News Noticias. Como bien les decíamos, la situación en Sudamérica cada día es más compleja, sigue causando estragos la pandemia allí. Y por eso hoy nos vamos a centrar en un país en concreto donde las cosas aparentemente se están haciendo mejor, ya que el número de contagiados no es tan alto como en los países de alrededor. Vamos a conectar a esta hora con Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Allí está nuestro amigo Roberto Villarroel. Roberto, un saludo cordial para ti allí en Bolivia. Buenos días. Buenos días, querido Dawis. Un saludo especial desde la capital cruceña de Bolivia, uno de los lugares, de los departamentos de Bolivia más pujantes, se diría, que lleva adelante el motor económico en el país. Ayer conocíamos la información sobre que Yanine Áñez, la presidenta interina, anunciaba que se ampliaba el estado de emergencia hasta el 30 de abril. ¿Cómo reciben ustedes esta noticia? Bueno, pues estamos nosotros sorprendidos por el tema que lleva adelante la economía en Bolivia. Esto significa de que tendríamos todavía unos 15 días más, porque se ha ampliado unos 15 días más hasta el 30 de improductividad, ¿no? Falta de movimiento, acuartelamiento, quedarse en casa todavía. Preocupa porque de repente la presidenta ha anunciado ciertos beneficios para paliar las necesidades de los más carentes, en este caso los niños, los ancianos, las familias de escasos recursos. No deja de preocupar la situación debido a que la escasez se está notando, no una escasez en el tema productivo, no una escasez en el tema de falta de alimentos, sino en el tema de falta de recursos económicos para adquirir esos alimentos justamente y poder sostener las familias. Hace unos días escuchaba a la alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, precisamente Angélica Sosa, quien afirmaba que la ciudadanía no estaba atendiendo de manera responsable la cuarentena, por lo tanto solicitaba que se militarizara la ciudad. Entiendo que desde ayer se aplicó esta medida. Efectivamente, Dawis, y aquí la ciudad de Santa Cruz exclusivamente ha amanecido con militares en las calles desde el día de ayer, debido a eso justamente porque la población en ciertos lugares, nos hemos dado cuenta, nosotros los que observamos en la comunicación, nos hemos dado cuenta que no se puede tener el control total de los rincones de las ciudades. Entonces, debido a ello, se han presentado los focos en diferentes sectores de la ciudad, donde están apareciendo casos confirmados específicamente por distritos en esta ciudad. Por eso es que la alcaldía, a la cabeza de en este caso Sosa, ha determinado militarizar toda la zona y para poder resguardar la seguridad de la salud, en este caso de Santa Cruz. Y bueno, por esa razón es que vemos inclusive en los barrios más alejados a los soldados, a los militares establecidos, ya instalados en ciertos lugares estratégicos. 1:30 p.m, estamos en este momento en directo con Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, hablando con Roberto Villarroel, quien muy amablemente ha querido participar en esta entrevista. Roberto, el tema de las fronteras, ¿cómo se está manejando este tema? Entiendo, por ejemplo, en Brasil hay más de 22.000 casos, Perú más de 10.000, Chile en torno a los 8.000, Argentina más de 2.200, y ustedes se mantienen en medio como en un oasis allí donde realmente los casos no están aumentando tanto. ¿Qué está haciendo el gobierno en el tema relacionado con las fronteras?
Mira, lo que se ha estado llevando a cabo, entendemos que dada la situación de que Bolivia ha sido un país muy exportador de mano obrera calificada. Por ejemplo, mucha gente ha migrado a Argentina, a Chile, a Brasil, países cercanos, vecinos. En ese caso, al verse rodeado, al verse con esta pandemia que nos cae a todos, ellos han tomado la decisión de volver al país. Entonces, ¿cómo ha asumido la presidenta Yanine Áñez esta situación? De primera instancia, se lanzó un decreto hace una semana aproximadamente, donde se declaraba que nadie podía ingresar al país. Entonces, se tomó las medidas de cerrar el país entero, controlar las fronteras. ¿Para qué? Para poder evitar el ingreso de posibles casos cuando en Bolivia aparecían todavía en ese tiempo dos casos. En ese momento las fronteras se vieron colapsadas. Es el caso de Chile, por ejemplo, un caso muy particular donde estuvieron personas, alrededor de 450 personas, 180 personas queriendo ingresar y se toparon con que las fronteras ya estaban cerradas. Entonces, en ese caso, tuvieron que retornar con la ayuda de las autoridades militares de Chile, que les dieron refugio durante 2 días. Mientras eso sucedía, la presidencia, la gobernación de ese sector instalaban cámaras de desinfección, lugares donde puedan estas personas ser controladas, ser en este caso diagnosticadas, y así poderlas llevar y introducirlas ya nomás a la cuarentena que se estaba llevando y que se está llevando a cabo en la ciudad y todo el país. Roberto, es especialmente llamativo que en Bolivia son los jóvenes entre 20 y 39 años los más afectados por la COVID-19. De hecho, de esos son 118 los casos. ¿Esto cómo se explica? Mientras que en el resto del mundo es completamente diferente. Fíjate que llama la atención, aquí en Bolivia se está viviendo una situación muy especial, porque se tenía entendido que los que eran más propensos a adquirir el contagio del virus eran los ancianos, eran los niños, los de menor edad. Entonces, por eso que se evitó primeramente que los niños sigan yendo a clases, se evitó de que los ancianos salgan inclusive a cobrar sus dietas vitalicias a los bancos. Entonces, pero los resultados se vuelcan a que las personas que están adquiriendo mayor contagio son los jóvenes. Entonces nos damos de cuenta de que el control no está total. Eso lleva a entender de que la población no está acatando en su totalidad. Vemos que todavía los jóvenes son infectados, porque en algunos lugares, en la mayoría de los lugares, por ejemplo, en sectores de comercio, en mercados, mientras en las zonas de los barrios estábamos totalmente paralizados, en las zonas residenciales, las zonas urbanas, en los lugares donde hay comercio era totalmente diferente. Pareciera como si no hubieran recibido la información. Esto estoy hablando de hace unos 4 días atrás, donde en la ciudad de Montero, más específicamente, en la ciudad del Alto, en la población de Patacamaya, en La Paz, se vieron inclusive jornadas de fiestas donde se hacen danzas folclóricas a través del alcalde. A raíz de eso tenemos al alcalde de Patacamaya ya con una sentencia, preso prácticamente. Él ya tuvo que ser enjuiciado por llevar adelante y permitir que a partir del decreto, después del decreto, se estuvieran haciendo actividades sociales. Entonces, de ahí ahí han salido todavía varios casos positivos de infección, también en esta zona de Santa Cruz. Ayer nomás, el día de ayer, tuvimos el aumento de 10 casos solamente en un pueblo pequeño que se llama Montero.
Ok, Roberto, simplemente para terminar, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen de cómo lo está manejando el gobierno la situación? Entendemos que en Bolivia ha habido una situación muy convulsa en los últimos meses, el cambio de gobierno, la llegada de Yanine Áñez al poder, hay previstas unas elecciones en breve, pero ¿cómo están ustedes percibiendo el accionar del gobierno? Mira, nosotros desde el punto de vista administrativo, hay dos puntos, tiene su pro y su contra. Nosotros vemos muchos pro en el caso de tratar de paliar las situaciones en cuanto a el tiempo que se dio la cuarentena, por ejemplo, para asumir ya no más la protección del país, pero eso demanda preocupación, nos preocupa mucho porque mientras más temprano, significa de que mientras más temprano abres la cuarentena, pones a un país a paralizarse, a mantenerse en casa, hasta que venga el brote de mayor pico de infección y todavía pase el tema, entonces estamos hablando de aproximadamente 4 meses por lo menos para poder ver si la situación es contenible o no es contenible. Entonces ahí se ve la preocupación de la escasez económica, preocupa el hambre de las familias que por muchos medios de grupos se ven las situaciones, por ejemplo, de gente pidiendo ayuda, gente que se está organizando para llevarle comida independientemente. Vemos a las iglesias evangélicas haciendo un trabajo arduo, con autorizaciones de movilización, llevando alimentos a los hogares, llevando alimentos a los más necesitados, hasta donde se pueda. ¿Por qué? Porque la autoridad, número uno, determinó encerrar el país, determinamos por seguridad, pero acatar la cuarentena, pero por el otro lado todavía no estaba realizado el plan de contingencia, el plan para poder llevar alimento, para poder paliar el sustento durante este tiempo de cuarentena. Preocupa también porque la salud de las personas está siendo también afectada. Entonces, en ese caso, hay que aplaudir muchas cosas, pero también hay que observar en otros lados, ¿no? Roberto Villarroel, muchísimas gracias por haber entrado en esta conexión en directo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Dawis. Un abrazo y para servirlos en cualquier momento. Muy bien, esta es la información que les traíamos desde el Cono Sur, desde Sudamérica, informándoles de la situación que se está viviendo en estos momentos en Bolivia. Vamos con un corte de publicidad y en unos instantes continuamos con más noticias en Express News TV. Los personajes que son protagonistas de las noticias a través de Express News.